Ya basta, Javier. No aguanto más tus insultos ni las intrigas de tu madre. Quiero el divorcio. Grité después de otro desastre provocado por mi suegra. Mi suegra respondió con su típico sarcasmo, aleluya. Ya era hora. Sal y llévate solo lo que es tuyo, o sea, nada que valga la pena. Inmediatamente llamé a mis padres. Mi madre, al enterarse del desaire, respondió con firmeza, ¿esa bruja dijo eso? Te estamos en camino. Con su llegada, el escenario cambió completamente. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Soy Drina, y esta historia no es sobre una chica pobre casada con un ricachón arrogante. Es sobre apariencias, orgullo y la más dulce venganza, servida no caliente, no fría, sino en su punto exacto, como un buen café expreso. Crecí cambiando de hogares adoptivos hasta que encontré a los Cortés. Me dieron algo más que estabilidad, me enseñaron que los mejores movimientos se hacen en silencio. En la universidad, elegí estudiar japonés, el idioma perfecto para quien aprendió a dominar la paciencia y la sutileza. Conseguí trabajo como traductora en una empresa internacional, aunque podría fácilmente comprarla. Pero ese detalle, Javier lo descubriría de la peor manera. Un martes cualquiera, lo vi por primera vez en el café cerca de la oficina. Alto, con una sonrisa que luego descubriría tan falsa como el Rolex en su muñeca. Hablaba por teléfono como si fuera el dueño del mundo, sin saber que ni siquiera era dueño de su propia tarjeta de crédito. Nunca te había visto por aquí, comenté, interpretando a la perfección el papel de chica sencilla. Solo escapando del caos de la oficina. Soy Javier. Su apretón de manos, firme y estudiado, junto con su tono presuntuoso, no me sorprendieron. Soy Drina. ¿Y qué trae al señor fugitivo del caos de la oficina a mi café favorito? Buen café y una mejor compañía, dijo, mostrando su sonrisa número 3, la que, como supe después, reservaba para impresionar a las mujeres que consideraba de clase inferior. Los meses pasaron como páginas de un manga japonés rápidos, llenos de giros y segundas intenciones. Si Javier supiera leer entre líneas como yo leo contratos en kanji, habría visto que estaba protagonizando una historia muy diferente a la que él imaginaba. Javier tenía ese encanto urbano irresistible. Después de un año de noviazgo, decidimos casarnos. Yo estaba en las nubes, pero sentía que él necesitaba conocer a las personas y el lugar que me formaron. Mis padres adoptivos, los Cortés, son trabajadores y viven de forma sencilla. Estaban remodelando la casa y vivían temporalmente en un pequeño apartamento, modesto pero lleno de amor y recuerdos. Cuando se lo conté a Javier, asintió, pero noté una expresión extraña al ver el espacio reducido. Era sutil, pero evidente, Javier estaba incómodo. Pasamos el fin de semana ahí, y mis padres lo trataron como a un rey. Pero él parecía mirar el reloj constantemente, ansioso por regresar. En el auto, el silencio era espeso como el humo. Javier, estás muy callado. ¿Qué sucede?, pregunté. Él suspiró y soltó, mira, Drina, tus padres son geniales, pero venimos de mundos diferentes. Sentí el golpe de sus palabras, pero mantuve la calma. ¿Y qué significa eso exactamente?, le pregunté, anticipando su intento de ocultar la verdad. Significa que, es diferente, Drina. No estoy acostumbrado, respondió, con un tono evasivo. Él intentó corregir rápidamente, pero eso no cambia lo que siento por ti. Te amo, y eso es lo importante. Miré por la ventana, mordiéndome el labio, pensando en las diferencias entre nosotros. Yo no necesitaba lujos, pero esperaba que él respetara mis raíces. ¿Estamos de acuerdo en respetar de dónde venimos? No, pregunté. Él asintió, incómodo. Sus palabras pretendían consolarme, pero una duda me atormentaba. ¿Realmente estábamos de acuerdo? Pocos días después de la incomodidad en casa de mis padres, era mi turno de conocer a la madre de Javier, Brunilda. Ella vivía en un rascacielos en el centro, en un apartamento que era una exhibición de lujo y ostentación. Al llegar, nos recibió en la puerta, vestida de pies a cabeza con ropa de diseñador, como si estuviera en una gala. Drina, ¿verdad? ¿Y qué haces?
preguntó, con una mirada que me analizaba como si fuera una adquisición a evaluar. Soy traductora y trabajo con clientes japoneses en una empresa comercial, respondí, esforzándome por sonar segura. Brunilda esbozó una sonrisa cortés, pero fría. Parecía analizar cada palabra mía con la misma precisión con la que alguien evalúa una inversión riesgosa. En medio de esos muebles de lujo, supe que la verdadera prueba apenas comenzaba. Oh, impresionante, sonrió como una hiena evaluando a su presa. ¿Y de dónde vienes exactamente, querida? Su tono era dulce como sacarina artificial y con un regusto amargo al final. De un pequeño pueblo. Fui adoptada por los Cortés, respondí, observando su cara retorcerse como si hubiera probado caviar falso. ¿Provincia? ¿Adoptada? Pronunció las palabras como si hubiera encontrado una cucaracha en su bolso Chanel. Querido, esto no es adecuado para nuestro estatus. Javier intentó ponerse firme, al menos por un segundo. Mamá, por favor. Amo a Drina y nos vamos a casar. Los ojos de Brunilda brillaron como los de un usurero viendo a un cliente desesperado. ¿Casarse? ¿Y cómo piensan hacerlo? Algo íntimo en Hawái, solo nosotros dos, respondí, aguantando la risa al imaginar su reacción. Después de todo, el resort ya estaba reservado por mis padres, claro, pero eso ella lo sabría más tarde. Brunilda casi se atraganta con su té importado. Hawái. ¿Solo ustedes dos? Imposible. ¿Qué va a pensar la sociedad? No puedo permitir que mi único hijo se case como una pareja enamorada, sugerí dulcemente. Ella salió de la habitación resoplando como una tetera en oferta. Javier me lanzó esa mirada de cachorro arrepentido que practicaba frente al espejo. Déjamelo a mí, yo lo arreglaré. 4 meses después, estábamos en Hawái. Yo, Javier y sorpresa. Brunilda, que apareció como una plaga tropical con una cámara más cara que su buen juicio. La ceremonia se convirtió en su sesión de fotos personal. Brunilda circulaba como un paparazzi en liquidación, gritando, más a la derecha, querida. No, a mi derecha. Y este ángulo resalta más mis joyas. Pensé que seríamos solo nosotros dos, susurré a Javier mientras sonreía para la 15ª foto. Solo está emocionada, murmuró él, confundiendo emocionada con posesiva patológica. Y esto va a quedar fabuloso en mi feed, gritaba Brunilda, pensando más en los likes que en el amor verdadero. Si las bodas tuvieran hashtag, el suyo sería almohadilla mi hijo, mi marca registrada. De vuelta a la vida de recién casados, yo soñaba con mañanas tranquilas y café en la cama. Pero, en la casa de los sueños de Brunilda, hasta el desayuno necesitaba filtro de Instagram. De regreso a nuestra realidad matrimonial, Javier me obsequió un anillo que, según él, era una reliquia familiar. La joya brillaba tanto como el ego inflado de mi suegra, lo que ya debía alertarme sobre su autenticidad. Este anillo ha estado en nuestra familia por generaciones, declaró, hinchando el pecho como un pavo real. Lo que él no sabía es que mi padre, dueño de la joyería más grande del país, había identificado la pieza como una imitación con solo ver la foto de nuestra boda. Cuidado con él, advirtió Brunilda, apareciendo como un virus en una computadora nueva, indeseada y difícil de eliminar. No solo es caro, es una herencia familiar. Curioso cómo hacía énfasis en el valor de algo que, como descubriría después, fue adquirido en una liquidación de joyería de fantasía. Las primeras semanas fueron casi normales, claro, si ignoramos los mensajes constantes de Brunilda preguntando si ya habíamos usado los manteles italianos que nos regaló. Todos con etiquetas más falsas que un billete de 3 pesos. Entonces comenzaron las visitas sorpresa. Era como tener un reality show sin permiso en nuestra casa, protagonizado por la suegra más entrometida del siglo. Un día, mientras doblaba mis camisetas, las únicas de marca auténtica en la casa, sonó el timbre. Allí estaba ella, con esa mirada de inspectora fiscal lista para encontrar evasión. Vine a ver a mis tortolitos, dijo, mientras sus ojos examinaban el lugar como un dron de vigilancia. Brunilda inspeccionó la cocina, pasando el dedo en cada superficie, probablemente buscando polvo con más dedicación que la que Javier empleaba para buscar trabajo. Drina,
Querida, que limpio todo. Pero, ¿dónde están las verduras frescas? Un hombre necesita nutrientes. Como si Javier fuera una planta rara que solo sobrevivía con abono importado. Cuando me quejé con Javier, él me lanzó esa sonrisa de comercial de pasta dental. Solo está preocupada, amor. Claro, tan preocupada como un buitre rondando a su presa. Ella me juzga como si fuera una intrusa en mi propia casa, protesté. Él respondió con su habitual beso en la frente, la solución universal de Javier para todo, junto con la tarjeta de crédito de papá. La gota que colmó el vaso fue cuando cerré un contrato millonario con una empresa japonesa de talle. Prácticamente yo era la dueña. Al llegar a casa, encontré a Brunilda instalada en mi sala como un virus persistente. Escuché que estás trabajando mucho, empezó, su voz más filosa que sus tacones. Y como si eso no bastara, 2 días después se presentó en mi oficina, repartiendo comentarios que harían a cualquier abogado laboral temblar del susto. Sin invitación ni el más mínimo sentido del ridículo, Brunilda irrumpió en la oficina del señor Oscar como un personaje de telenovela mexicana en plena escena de escándalo. Al ver a mi jefe, un caballero distinguido de 70 años, y miembro del consejo de la empresa, soltó sin reservas. Ah, así que este es el viejo, bueno, al menos con él no tengo de qué preocuparme, proclamó, sin imaginar que estaba insultando a uno de los hombres más influyentes del país. El señor Oscar, que ya había comprado y vendido empresas más grandes que el ego de Brunilda, simplemente sonrió con esa sabiduría de quien ha visto a mucho nuevo rico hacer el ridículo. Señora, dijo calmadamente mientras ajustaba sus gafas de 30,000 pesos, le sugiero que guarde ese entusiasmo para el próximo evento de caridad. Por cierto, recibí su invitación. Qué pena que tuve que declinar. La sonrisa de Brunilda se derritió más rápido que maquillaje barato en verano. Esa noche, confronté a Javier en nuestro cuarto decorado con el buen gusto que solo una suegra con Pinterest y una tarjeta de crédito sin límites conoce. Tu madre humilló a mi jefe y a mí hoy. Tiene que parar, le dije, imaginando la reacción cuando descubrieran que el viejo era dueño de medio barrio comercial. Javier suspiró como si le estuviera pidiendo que escogiera entre el aire y su madre. Amor, ella solo quiere proteger a la familia. Ah, la familia. Curioso como esa palabra en su boca sonaba más falsa que el Rolex en su muñeca. Las cosas empeoraron cuando comenzó a criticar mi ropa. ¿Por qué usas esa falda para trabajar?, preguntó una mañana, frunciendo el ceño ante mi conjunto Chanel, auténtico, claro, no que él lo notara. Es profesional, Javier, el problema es la falda o tu inseguridad. Lo gracioso es que podría comprar toda la tienda donde él conseguía sus importadas. La gota que colmó el vaso fue mi cumpleaños. El señor Oscar me regaló un libro raro de literatura japonesa, un gesto común entre ejecutivos. En la dedicatoria, para mi querida pupila. Javier reaccionó como si fuera un testamento nombrándome heredera universal. ¿Viste eso? ¿Qué jefe da un regalo así? Agarró el libro como si fuera prueba de un crimen. Es un libro, Javier. Un libro. Ya sabes, eso que tiene páginas y se lee. Pero ya estaba ocupado escribiéndole a su madre, probablemente convocando una reunión urgente del Club de los Paranoicos Anónimos. Ese viaje de negocios fue un respiro literalmente, ya que el perfume de Brunilda no había llegado a la ciudad vecina. Nuestra empresa, bueno, mi empresa, pero eso lo descubrirían después, estaba en plena expansión, y no veía la hora de dejar el drama familiar atrás. Estaba terminando una cena con nuestros socios japoneses cuando noté sombras sospechosas moviéndose. Por un segundo, creí ver el brillo de las joyas exclusivas de Brunilda, pero imaginé que era mi paranoia. Mi corazón empezó a latir con fuerza al darme cuenta de que no era una ilusión. Y no era solo por el precio de la cena, que costaba lo equivalente a 3 meses del salario de Javier. La calle apenas iluminada parecía sacada de una película de suspenso de bajo presupuesto, de esas que Brunilda seguramente veía para inspirarse. Me acerqué a 2 de los ejecutivos japoneses y les pedí que me acompañaran, por precaución y, claro, para disfrutar viendo a Brunilda tratar de explicar su comportamiento a nuestros mayores inversionistas. Bajo las luces del Hotel 5 Estrellas, que, por cierto, ella intentó reservar y que misteriosamente estaba completo para su llegada, aparecieron los improvisados detectives.
Javier y su mamá, pareciendo dos personajes de telenovela mexicana convencidos de estar desenmascarando una traición. Pero, ¿qué diablos?, empecé a decir, pero Brunilda se adelantó, queriendo robarse la escena como una actriz secundaria en su mejor actuación dramática. Estamos protegiendo la honra de la familia, proclamó con toda la intensidad posible, sin darse cuenta de que quienes me acompañaban eran el CEO y el CFO de una de las mayores corporaciones asiáticas. No podemos confiar en ti, Drina, con todos estos ejecutivos. Respiré profundo, intentando no reír al imaginar su reacción cuando supiera que esos hombres me llamaban Alina Sama por respeto, no por cercanía. Voy a contarles todo a tus padres, amenazó, sacudiendo su bolsa falsa de marca como si fuera una prueba irrefutable. Tienen que saber en qué clase de mujer te has convertido. Solté una risa. Adelante, Brunilda. Me encantaría ver la escena. No podía esperar a ver su cara al descubrir que mi padre no era un simple mecánico sucio de grasa, sino el empresario detrás de la mitad de los edificios de la ciudad. Ya me imaginaba la escena, Brunilda, su bolso de marca y esa cara de asombro al enterarse quiénes eran realmente los humildes Cortés. Al día siguiente, mi mamá me llamó, con más diversión que preocupación en su voz. Tu suegra vino exigiendo ver a tu papá. Le di la dirección de la oficina, ya sabes, esa con el helipuerto camuflado en el techo. Papá estaba allí, fingiendo ser solo el dueño del taller, con las manos manchadas de grasa. Supervisando personalmente el desarrollo de un nuevo proyecto de vidrio blindado para embajada, su pasatiempo entre compra y venta de empresas en el mercado internacional. Hizo una mueca al ver sus manos, continuó mi madre, evidentemente disfrutando el momento. Si supiera que esa suciedad, en realidad era un compuesto especial que acabábamos de patentar. Fue el desenlace perfecto. Una escena digna de una comedia de errores que ni el mejor guionista de telenovelas habría imaginado. Brunilda salió convencida de que había confirmado sus sospechas sobre mi origen humilde. No tenía idea de que esa simple mecánica era solo la punta del iceberg de un imperio industrial que haría de su apartamento financiado una casita de muñecas. Colgué el teléfono con una sonrisa, la misma sonrisa que tendría Brunilda al encontrar una liquidación de joyas auténticas. El espectáculo estaba a punto de empezar. Al día siguiente, se apareció en mi oficina, sus tacones de marca dudosa resonando en el piso, lista para soltar su siguiente comentario venenoso. Drina, comenzó, con un tono más ácido que un limón en sal, ahora entiendo perfectamente de dónde vienen tus hábitos. Pronunció hábitos como si fuera algo infeccioso. Tu padre, un simple mecánico con manos sucias. ¿Qué educación podría darle a alguien así a una criatura? Agitaba las uñas postizas que seguramente costaban menos que el café importado que mi padre ofrecía en su taller. Respiré profundo, pensando en recordarle que esas manos sucias firmaban cheques que harían su apartamento parecer cambio de bolsillo. Antes de que pudiera responder, Javier entró, perfectamente sincronizado para interpretar su papel de hijo obediente. En vez de defenderme, se dirigió hacia su madre como un perrito asustado por una tormenta. Mamá, perdona. La familia de Drina es diferente de la nuestra. ¿Diferente? Saboreé la palabra como quien degusta un vino carísimo, de esos que Brunilda finge conocer. Creo que es momento de mostrar cuán diferentes realmente somos. Los ojos de Brunilda brillaron como sus joyas falsas bajo la luz. ¿Divorcio? ¡Qué idea tan maravillosa!, canturreó, probablemente imaginando la publicación de alivio que haría en sus redes sociales. Javiera sintió como un muñeco de exhibición. Tal vez sea lo mejor. No tenían idea de que lo mejor estaba a años luz de lo que imaginaban. Pasé la noche en el cuarto de huéspedes, decorado con muebles que valían más que todo el armario de Brunilda. Cada lágrima que caía no era de tristeza, sino de anticipación por lo que estaba a punto de suceder. A la mañana siguiente, comencé las llamadas. Primera parada, el señor Oscar, quien no solo era mi jefe, sino el presidente del consejo de la empresa, un pequeño detalle que Javier y su madre descubrirían pronto. ¿Sr. Oscar? Soy Drina. Necesito unos días libres para reorganizar ciertas cosas. Mi voz tembló ligeramente, pero de pura emoción. Drina, la voz del señor Oscar tenía una calidez paternal que haría que Brunilda explotara de celos. Eres más que nuestra empleada de confianza,
Eres parte de esta familia. Tómate el tiempo que necesites, y con sueldo completo, por supuesto. Y sobre el proyecto en Tokio, algo me dice que pronto tendrás más poder sobre él de lo que imaginas. Le agradecí, sintiendo un nudo en la garganta, no por nerviosismo, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. Mi siguiente llamada fue para la persona que mejor conocía el circo de mi vida, mi madre, cómplice en discreción. Mamá, ya no aguanto más el teatro de Brunilda y su hijo que cree que la vida es una fiesta de apariencias. Ella rió del otro lado. Por fin, querida. Tu padre acaba de cerrar la compra de esa joyería, sí, la misma donde Javier compró ese anillo, de familia, falsificado. Estamos en camino. Y trajimos esa vieja pick-up, ya sabes, la que papá usa para transportar los documentos de las empresas que compra por diversión. Empecé a empacar con calma, dejando atrás los regalos de Brunilda, esos que gritaban liquidación en 12 meses sin intereses. Entonces, apareció ella en la puerta, como ese spam molesto que nunca puedes bloquear. Llévate solo lo que compraste con tu dinero, ordenó, como si yo necesitara su permiso. No tenía idea de que mi dinero podía comprar el edificio completo. El sonido de la vieja pick-up en el pavimento era música para mis oídos. Javier y Brunilda salieron a presenciar el espectáculo, seguramente esperando ver un desalojo digno de sus prejuicios. ¿Ese trasto va a aguantar? Javier se burló, sin saber que ese vehículo tenía más historia que todas las pretensiones de su hijo. Mi padre salió del auto con esa elegancia tranquila de quien no necesita demostrarle nada a nadie. Con calma, le entregó los papeles del divorcio, impresos en el papel membretado del bufete de abogados que, casualmente, acababa de adquirir. Javier firmó con la arrogancia de sus sueños de grandeza. Me alegra librarme de este lío, murmuró, sin darse cuenta de que, además del divorcio, estaba firmando su sentencia de humillación. Cuando llegamos a casa, el complejo arquitectónico que hacía que el ático de Brunilda pareciera una casita de muñecas, supe que cada segundo de paciencia había valido la pena. Pasé horas mirando el jardín premiado internacionalmente desde la ventana de mi suite, que era más grande que el departamento entero de Javier. Y entonces, como el típico spam que evade el filtro, Brunilda llamó. Quiero el anillo de regreso. ¿Qué es una herencia familiar? Sostuve el teléfono, saboreando el momento como si fuera un vino realmente caro, de esos que Brunilda solo conocía por revistas. Claro, ven a recogerlo. Ah, y trae a un experto en joyería. Estoy segura de que le encantará evaluar esta herencia familiar, comprada en oferta. A la mañana siguiente, la luz del día no solo reveló el amanecer, sino también dos figuras en la entrada, visiblemente fuera de lugar. Javier y Brunilda miraban la mansión como turistas boquiabiertos frente a la Torre Eiffel, aunque la torre probablemente costara menos. Desde detrás de la cortina de seda italiana, más cara que el armario completo de Brunilda, observé sus expresiones. Era como ver un reality en vivo, nuevos ricos descubren lo que es el verdadero lujo. El jardín, premiado a nivel internacional y más grande que el condominio completo de Javier, parecía burlarse de cada maceta de plantas falsas de las que Brunilda tanto presumía. Bajé para reunirme con mis padres, quienes interpretaban con perfección el papel de aristócratas discretos, tal como lo habían hecho con el de trabajadores humildes. Pasamos junto a Javier y Brunilda como quien pasa junto a estatuas de jardín, decorativas, pero completamente irrelevantes. La puerta del garaje se abrió y el rostro de Brunilda cayó con la misma suavidad que la cortina se movía. 3 Rolls Royce alineados como soldados en desfile, cada uno valiendo más que el departamento financiado de Javier. ¿Ese es un Phantom? Javier balbuceó, reconociendo el auto de sus sueños más lejanos. Ese, respondió papá casualmente, como si hablara de un auto común. Es solo para entre semana. Los de fin de semana están en la casa de playa. Drina, Javier finalmente articuló, su voz temblando más que el límite de su tarjeta de crédito. ¿Qué lugar es este? Caminé hacia ellos con la elegancia que Brunilda siempre intentaba imitar de las revistas. Bienvenidos a la casa de los Cortés. ¿Recuerdan esa pequeña taller? En realidad, es el centro de desarrollo del mayor conglomerado de vidrios especiales del hemisferio sur. Y en cuanto a las manos sucias de mi padre,
Estaba probando un nuevo compuesto para vidrios blindados de embajadas. Brunilda parecía haber tragado sus propias perlas falsas. Pero, ¿las ropas de trabajo? papá cree que los verdaderos líderes deben conocer todos los aspectos del negocio. Es como su hobby, cuando no está comprando empresas o planificando su campaña política. Como si lo hubieran ensayado, un grupo de vecinos, todos CEO de multinacionales o políticos importantes, pasó por allí. S.R. Cortés. La donación de 50 millones para el nuevo hospital infantil fue inspiradora. Y felicitaciones por la compra de esa cadena de joyerías, sí, esa donde venden ciertas reliquias de familia, como dijo uno de ellos, mirando directamente el anillo en el dedo de Brunilda con una sonrisa llena de malicia. Mis padres agradecieron con esa elegancia natural que ningún dinero en el mundo puede comprar, la misma que Brunilda había intentado imitar durante años. Con el mismo éxito que tenía al hacer pasar sus bolsas falsas por originales. El rostro de Javier era un poema de arrepentimiento tardío, la expresión de alguien que se da cuenta de que vendió todas las acciones un día antes de que duplicaran su valor. Brunilda, por su parte, parecía haber tragado no solo algo amargo, sino toda su colección de perfumes falsificados. Bueno, sonreí, ajustando mi auténtico Cartier, muy diferente al Rolex falso de Javier. Creo que ahora queda claro quién realmente vino de una familia diferente, ¿no? Y fue entonces cuando comenzó el verdadero espectáculo. Javier, en un movimiento digno de telenovela mexicana, empujó a su propia madre como si ella fuera la encarnación de todas sus pretensiones destruidas. Todo esto es tu culpa, gritó, con una voz más rota que sus promesas de amor eterno. Entonces, en un giro digno de un premio Oscar, no mi jefe, el galardón, se acercó a mí con la desesperación de un vendedor en el último día de su meta. Drina, mi amor. Que éramos perfectos juntos. ¿Recuerdas el café donde nos conocimos? Claro que lo recordaba, ese mismo café que ahora pertenecía al conglomerado de mi padre. Detente, Javier, dije, retrocediendo como si él fuera una colección de productos falsos en oferta. Tú tomaste tu decisión, y literalmente elegiste el lado de ella cada vez que me humilló. Las puertas del garaje comenzaron a cerrarse con la misma lentitud con la que finalmente les caía la ficha. Javier y Brunilda quedaron atrás, gritando como personajes en el último acto de una ópera, solo que sin talento ni gracia. Idrina, querida, sollozó Brunilda, su rímel falso escurriendo como sus pretensiones sociales. No lo sabía. Podemos ser una familia. Familia. Qué curioso cómo esa palabra sonaba diferente ahora que conocían el Imperio Cortés. Al llegar a la puerta, le pedí a mi padre que se detuviera. Javier corrió desesperado, como si intentara aferrarse al último vestigio de estatus social que le quedaba. Brunilda venía justo detrás, sus tacones de marca, falsos, por supuesto, haciéndola tropezar torpemente. Bajé la ventanilla, que, irónicamente, valía más que todo el guardarropa de Brunilda, y contemplé una última vez el anillo en mi dedo, esa reliquia familiar que, si soy sincera, era tan auténtica como la simpatía de Brunilda. Era hora de la escena final. Aquí termina todo, Javier, le dije con la misma firmeza que había visto en mi padre al cerrar tratos millonarios. El anillo, esa supuesta herencia familiar que quizás costó menos que uno de los pañuelos de mi padre, salió volando por la ventana como un pequeño cometa de falsedad. Brunilda se lanzó a la hierba como una cazadora de ofertas en el primer día de rebajas, tratando de atrapar el anillo antes de que desapareciera. Cuidado con el césped, Brunilda, comenté, permitiéndome una leve sonrisa antes de subir la ventana. Es importado de Suiza. Vale más que todo tu vestuario. 2 semanas después, estaba cómodamente instalada en mi nuevo penthouse, que, casualmente, tenía una vista perfecta hacia el edificio donde vivía Javier. Al volver al trabajo, el señor Oscar me recibió no solo como empleada, sino como la nueva directora del consejo, una posición estratégica que, coincidentemente, me permitía supervisar la empresa donde Javier trabajaba. Recién adquirida por nuestra compañía. Desesperado, Javier intentó de todo, mensajes, correos electrónicos, e incluso un ramo de rosas, que costaba la mitad de su salario, y yo lo sabía perfectamente, ya que ahora tenía acceso a su nómina.
Decía haber cortado relaciones con su madre, aunque los vecinos aún los veían buscando reliquias familiares en el jardín de vez en cuando. Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden reparar, como el orgullo de Brunilda, al descubrir que el alquiler de su apartamento lujoso ahora estaba en manos de una de las empresas de mi padre, con un aumento considerable en camino. Javier resultó ser tan falso como el Rolex que llevaba en la muñeca, un hombre moldeado por la avaricia y los prejuicios de su madre como una arcilla barata. Brunilda era el tipo de persona que medía el valor por el precio de las cosas, sin entender jamás el verdadero costo de la dignidad. Mi madre siempre decía, mientras firmaba cheques de caridad más grandes que el patrimonio de Brunilda. El verdadero carácter de una persona se revela en momentos de adversidad, y en los momentos en que cree que está en la cima. Fui criada para ver más allá de las apariencias, para juzgar a las personas por su carácter y no por sus posesiones. Irónicamente, fueron precisamente aquellos que se decían superiores quienes demostraron valer menos que una imitación barata.